Hola. Hola, ¿aquí el Club de Duelo? Sí, gracias por venir. Pasa, siéntate donde quieras. Y vamos justo a empezar, dale. Yo opino que partamos nomás y la gente que viene en camino que se sume cuando llegue, ¿te tinca? Sí, vamos nomás. Hola a todas y todos, les damos nuevamente la bienvenida a la segunda temporada de nuestro Club de Duelo. Hoy día volvemos a encontrarnos y vamos a tener el honor de contar con una invitada muy especial desde Argentina, que muy prontito la vamos a presentar, que nos va a acompañar para que conversemos sobre nuestra séptima regla. La séptima regla del Club de Duelo es: la muerte nos transforma. Hoy día vamos a hablar de un tema que nosotras hablamos mucho entre nosotras. Parece que siempre decimos esto en todos los capítulos, ¿no? Todo el día hablando de la muerte. Bueno, porque en verdad a nosotras dos nos pasó algo muy similar en nuestros duelos y con la muerte en general. Parecía que siempre habíamos vivido quizás una vida más cauta, más tranquila. Y después de conocer la muerte, nuestras personalidades empezaron a ser más arrojadas. Empezó a operar el parámetro de la muerte para persuadirnos de tomar decisiones afirmativas, de hacer cosas, correr estos riesgos que quizás antes no estábamos tomando. Y no tener tantos resguardos o tantos cuidados, obviamente dentro de todo, no es como... Claro. No una actitud kamikaze, digamos. Exacto. Pero no tener ese resguardo como de entregarnos a la vida. Como que siempre decimos esto de qué es lo peor que podría pasar realmente, como después de ya vivir lo que vivimos, que puede ser tocar fondo, básicamente. Exacto. Y nos pasó que, claro, como las dos tenemos esta misma vivencia, pensábamos que era como una actitud universal, que era como un evento canónico, como quien dice, de la muerte y del duelo. Y nos pasó conversando sobre esta temporada con nuestro editor J, que J nos dijo como, saben que a mí me pasó todo lo contrario, como yo había vivido una vida mucho más arrojada y luego de que conocí la muerte de una persona cercana, amada, como que empecé a adquirir una conciencia del valor de la vida y a resguardarme mucho más y a ser como mucho más cuidadoso. Y nosotros dijimos, va, que... No se me hubiese ocurrido que hubiese... Sí, no se me hubiese ocurrido que eso le podía pasar a otra persona. Entonces, de eso va un poco la conversación de hoy día, y para eso vamos a conversar con nuestra invitada, que se llama Dolores Gil. Dolores nació y sigue viviendo en Argentina, es licenciada en letras y escritora, y su primer libro, Parte de la Felicidad, se publicó en Argentina por la editorial Vinilo y en Chile por Montacerdos. Las dos ediciones son muy hermosas, de colección, diría yo. Este fue uno de los libros que recomendamos en nuestra primera temporada, y en él cuenta la historia de la muerte de su hermana menor, Manuela, cuando la propia autora tenía 11 años. Y también Dolores está a cargo del newsletter de Vinilo que se llama La Vida Nueva, que sale mensualmente, donde va entrelazando las reflexiones como del cotidiano con las lecturas que está llevando en el momento. Hola Dolores, muchas gracias por conectarte a conversar con nosotras hoy día acá en este capítulo del Club de Duelo. Hola Consuelo, hola Daniela, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos, porque es primera sesión en la que entras acá al club. ¿Cómo entraste al Club de Duelo? ¿Hace cuántos años? ¿Qué edad tenías tú? Bueno, yo en este momento tengo 44 y cuando entré tenía 11, o sea que hace 33 años que estoy en el club. Era una niña apenas. ¿Hubo alguna situación que te hiciera caer en cuenta que estabas dentro de lo que nosotras llamamos Club de Duelo, que es como esta noción de que hay algo que une a todas las personas que han atravesado una muerte y que uno es invisible a eso antes de haberlo vivido? Es ciego más que invisible. Bueno, es una pregunta difícil de contestar, pero creo que lo que me hizo darme cuenta de que estaba dentro del club tiene que ver con que cuando uno vive la muerte de alguien muy cercano, ya nada se parece a lo que conocía antes, ¿no? Uh-huh. Creo que más que nada fue esa sensación de estar pasando como a otra dimensión de la experiencia. Y en cierto sentido, en un principio también se sintió, siendo yo tan chiquita, como una especie de estigma, ¿no? Que tenía que sacarme de encima. Uh-huh.
pero bueno, mi entrada en el club de duelo también coincidió con el fin de la infancia, en mi caso. Claro. En la entrada de la vida adolescente. Entonces, creo que fue un quiebre muy grande ahí. ¿Y es algo como una experiencia que tú sientes que compartiste con tu otra hermana, por ejemplo? Como que ella y tú tenían eso en común. No lo sé, porque en ese momento era muy difícil para mí tener alguna idea abstracta sobre lo que yo estaba viviendo. No creo que tuviera como el nivel, la capacidad emocional de poder pensar en lo que me estaba pasando. Claro. Es difícil contestar esta pregunta. Claro, es como que lo elaboraste después de adulta, digamos. Totalmente. Sí, de adolescente, de adulta, pero no de ese momento, ¿no? Claro. Y en ese momento, incluso después, porque bueno, el duelo son muchos años, no sé si realmente se termina. Se termina, claro. ¿Qué sentiste que te hubiese gustado, o incluso puede ser en futuro, te gustaría como recibir de contención, o qué sentías que faltaba, o qué herramientas sentías que podías necesitar? Yo creo que la vida en los años 90 era muy distinta a la vida de hoy en día, ¿no? Sí. Sobre todo por la irrupción de Internet en nuestras vidas. Y creo que, y no lo digo como un lamento, digamos, moderno o por una nostalgia por la vida más simple, sino al contrario, creo que hoy en día, así como hay mucho mal acechando en Internet, también hay mucho bien, Claro. hay mucha comunidad. Y creo que hay muchas herramientas, ¿no? Para pensar el dolor, para hablar con otros. Eso en los años 90 era algo impensado. Yo no hablaba con nadie de lo que a mí me estaba pasando. Solamente, obviamente, lo hablaba en mis sesiones de psicoanálisis, ¿no? Pero yo no tenía al alcance de la mano una comunidad o un grupo de personas que estuvieran pasando por lo mismo. Claro. Hoy en día creo que eso debe ser... Hay más, no sé si por ahí estoy idealizando, pero creo que por ahí hay algunas posibilidades más, ¿no? De encontrarse con otros, mismo lo que estamos haciendo hoy acá. Encontrarse con otros que pasaron por algo similar y poder pensar los duelos. Sí, a mí me pasó que muy al principio de mi duelo también yo busqué grupos como de apoyo. Y habían chicas de Argentina que estaban dentro de las sesiones. Y también hay hartas cuentas de Instagram bueno, yo en particular he buscado de duelo de muerte por suicidio. Y he visto varias cuentas en Instagram al respecto, como creo que también los mismos personas que estamos pasando los duelos somos los que creemos los espacios, como que no están armados desde algo como institucional o apoyado como por el Estado o similar. No es como algo de políticas públicas en realidad. Sí, para nada. Está medio estudiado igual. Yo me acuerdo que me lo enseñaron en la universidad cuando estudiaba periodismo, de como que Internet permitía eso de las comunidades imaginadas, como Claro. de como un espacio donde gente que no se veía normalmente se podía juntar por afinidades. Y sobre el tema que estábamos hablando al principio de la relación con el riesgo, ¿tú sientes que en el caso tuyo moldeó, como tu cercanía con la muerte, moldeó tu personalidad de alguna manera específica por el hecho de haber atravesado un duelo tan importante a una edad como tan corta? ¿Piensas que te relacionas con el riesgo primero de qué manera? ¿Y piensas que es una manera distinta por el hecho de haber tenido esa experiencia? Yo creo que lo que hizo, obviamente, vivir no sé, por ahí poniendo un poco en contexto lo que me pasó a mí, que es el que vi, digamos, que presencié, digamos, la muerte de mi hermana que murió en un accidente doméstico. Obviamente, después de un hecho así, todo el mundo se pone patas para arriba y Claro. más que el riesgo, lo que sobreviene es un miedo muy grande, ¿no? Un miedo de que, digamos, de que de un momento para el otro todo puede cambiar y de manera muy violenta. Y un miedo digamos, que también nace de haber quedado en una suerte de intemperie, creo yo, de no entender cómo ni qué había pasado. Claro. Entonces, no sé si el riesgo es una palabra que yo usaría, pero sí el miedo, que creo que es una de las peores cosas que uno puede sufrir en esta vida. Y una de las cosas más comunes, ¿no? De sufrir, pero
Pero sí, el miedo sí. Esa sensación, digamos, de completo desamparo, podría decir, frente a un poder que es mucho más grande, ¿no? Y como impredecible, no se puede negociar con él Sí. ni nada de eso. Pero No. pienso, por ejemplo, esa que por supuesto me imagino que ocurre así, que existe este como terror de que pueda volver a colarse una cosa así de impredecible y de cambiadora de vida, digamos. Eso derivó en, qué sé yo, que los adultos fueran sobreprotectores contigo quizás, o como ese miedo modificó alguna conducta, más allá de sentirlo, como que tú hayas empezado a considerarlo para tomar decisiones. No tengo el recuerdo. Mi madre siempre fue una persona muy, muy miedosa, pero bueno, la gran paradoja, digamos, era muy miedosa, por ejemplo, de actividades, no sé, ni siquiera extremas, estoy hablando, no sé, ir a esquiar, por ejemplo, o andar a caballo. Pero también la paradoja era que a ella se le habían muerto su hija adentro de su propia casa, entonces como que ni siquiera uno, digamos, en el seno de lo más íntimo puede estar a veces libre de peligro. Pero no creo no creo haber sido criada con excesivo miedo de parte de mis padres. Claro, y tú tampoco como empezaste tu adolescencia, que siempre es como la etapa más compleja, la que uno empieza realmente a moldear su personalidad, o no sé, hay casos donde nos ponemos más rebeldes también, como para podernos, como ponernos en contra de los papás o las cosas que nos dicen, como no sé si eso también fue un caso tuyo y tu hermana, porque las dos también son una edad cercana entre ustedes. Sí, de todos modos yo no puedo, digamos, señalar exactamente en qué momento me volví una persona miedosa, pero soy una persona excesivamente miedosa. No quiero decir que no lo soy, pero creo que tiene más que ver con la acumulación del tiempo que con solamente el hecho traumático ese, aunque ese hecho tuvo muchísimo que ver, fue como la experiencia fundante, ¿no? Pero sí lo soy, o sea, eso de eso no hay ninguna duda. Claro, porque a nosotros nos pasa como que luchamos, como que sabemos que existe el miedo y lo hacemos, como decimos, ya, no importa, lo vamos a hacer nomás. Yo creo que incluso sabiendo de que tenemos miedo, es como ya, por lo mismo lo vamos a hacer. No sé si a ti te pasa como lo contrario, como de valorar también ese miedo, ese espacio como de ya, ok, no lo voy a hacer ahora porque voy a dar un pasito para atrás para analizar la situación un poco. Que quizás eso es lo que a nosotros no nos pasa. Yo no sé si mi miedo tiene que ver con no dejar de hacer cosas. No, tiene más que ver con una sensación permanente de que en cualquier momento mientras camino por la calle me va a caer un piano en la cabeza. Sí, es un poquito más abstracto y más omnipresente. más invasivo, Claro. más omnipresente, totalmente. Sí, tengo miedo a veces de subirme a un avión, pero bueno, me subo igual, si me tengo que subir me subo, pero creo que tiene que ver más con una sensación de que hay algo acechando y que uno no sabe cuándo va a llegar, y es un miedo como un poquito más fundamental. ¿Y te recuerdas de niña, habiendo sido una niña miedosa, o sientes que es algo que se fundó a partir de la muerte de tu hermana? Porque yo era muy miedosa cuando niña. No, creo que se fue desarrollando, como decía antes, con el tiempo. No es algo que yo recuerdo como una característica de mi personalidad. Creo que con el tiempo y con la experiencia, y después con ser madre también, o sea, con un montón de experiencias que se fueron acumulando, creo que sí. Y aparte a los 11 años, como tener la conciencia absoluta de la finitud de la vida, también hay una parte de tu libro donde le estaban hablando a tu hijo y le estaban explicando de que, ahora no me acuerdo bien quién era la persona como de la relación, pero que era una estrellita, decía. La abuela. Sí. La abuela era, claro, tu mamá era una estrellita. Y tú le preguntabas como ahí en el libro, como, ¿será que el tan pequeño tiene que ya saber que la muerte existe? Claro. Sí. Porque a ti te tocó saberlo. Claro, como que esa es una elección que tú puedes tener con tu hijo, pero que tú como niña no tuviste opción. Exacto. Sí, y eso es bastante
curioso, porque lo que los niños entienden como muerte va cambiando a medida que van creciendo, ¿no? No sé, un niño de 2 años es muy difícil explicarle y uno, bueno, yo por lo menos recurría a metáforas, a fantasías, porque me parece lo adecuado para la edad esa. Pero a medida que van creciendo, y creo que esto es una de las partes más difíciles de tener hijos, uno tiene que como integrar esa parte de la vida, que es la muerte, y poder explicarla, ¿no? Y creo que es una de las cosas que más me costó hacer en la vida. O sea, y me costó porque hubo un episodio muy marcado que tuvo mi hijo en el jardín de infantes, creo que tenía 4 años, y un compañerito dijo algo de la muerte y la maestra, que era bastante bestia, le dice, una bestia tremenda, le dijo, sí, todos nos vamos a morir, pero bueno, falta mucho para esto, chicos. Fue más o menos así lo que dijo. Y entonces llegó mi hijo y a la noche me empezó a hacer algunas preguntas y hasta que rompió en llanto y me dijo, porque la maestra me dijo que todos nos vamos a morir. Y creo que esa fue una de las escenas más difíciles que tuve que afrontar en mi vida, porque era muy chiquito, tenía 4 años. Claro. Es muy difícil explicarle a un chico de 4 años, totalmente angustiado, obviamente. Y que preguntan, porque cuando los niños preguntan por la muerte, no preguntan mucho por su propia muerte, sino que preguntan por la muerte de los padres. Claro. ¿No? Eso es lo que los angustia, ¿no? La posibilidad de quedarse solos. Entonces, bueno, eso creo que fue una de las cosas más difíciles que me tocó de la maternidad. Después, a medida que pasa el tiempo, como que se va trabajando de otra manera y se va como, bueno, o yo por lo menos fui incorporándolo a las conversaciones con mi hijo de otra manera, o a través de un videojuego. Entonces como que en el videojuego hay vidas, que no se muere en el videojuego, pero vuelve a vivir. Claro. Entonces como que se vuelve algo un poquito más entendible, ¿no? En la cabeza de un chico. Pero también siempre persisten estas preguntas y entonces como que va cambiando, es como totalmente dinámico, ¿no? La respuesta que uno le puede dar a un chico de 2 años, a uno de 4, a uno de 6, Claro. a uno de 8. Va cambiando todo el tiempo. Y también me imagino, o sea, puramente hipotético, pero si yo tengo un hijo de 4 años y viene y me dice, ay, la profesora nos dijo que nos vamos a morir todos, pero que falta mucho, ¿es verdad? Como, ¿con qué cara yo podría claro. decirle si es Afirmar verdad o no es verdad? Como, Es que fue dificilísimo. Me sentí realmente entre la espada y la pared. Y fue, o sea, no le podía mentir, pero tampoco quería decirle la verdad. Y fue Claro. como un correr, es como un correr del velo definitivo, como decirle sí, hijo. La verdad que fue muy difícil. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Claro, me imagino. Obviamente que después fui al colegio y tuve una linda charla con la maestra también, ¿no? La profesora se enteró de algunas cosas. Se metió con la Como persona pedagogía incorrecta. Bastante. Sí, no, una bestia, totalmente. Pero sí, fue muy difícil. Y a propósito de haber vivido una muerte, ¿cómo se traduce para ti como esta idea del valor de seguir viva? Yo acá transparento, con Dolores nos juntamos en el verano, yo le hice otra entrevista, entonces tengo bastante contexto de su historia personal. Nosotras hemos hablado y también he leído entrevistas tuyas donde tú abiertamente has abordado el tema de que tuviste cáncer de mama, que te operaste, que eso fue una especie también de duelo para ti con respecto a tu propio cuerpo, y que tu madre también tuvo un cáncer de ovario que fue su causa de muerte. Entonces, esa cercanía con esas realidades te ha hecho relacionarte quizás de una forma como más consciente con la vida como lo opuesto de la muerte. Yo creo que quiero hacer una distinción acá, porque yo Adelante. creo que si hay algo que hace el duelo, el trabajo del duelo, digamos, hablando desde la perspectiva freudiana del duelo, es que el duelo nos acerca a la muerte toda la vida, ¿no? Digamos, es un periodo en el que uno entra como en una especie de psicosis temporaria, ¿no? De una cosa como apegada, melancólica, con una pulsión, bueno, justamente muy oscura, ¿no? Que es necesaria, digamos, que es necesario atravesar para después poder despegarse de ese objeto, ¿no? Claro. Y seguir con la vida
seguir adelante con la vida. Entonces, ese trabajo me parece que tiene más que ver con la muerte que con la vida. Ya. El resultado de atravesar esto, obviamente, es una reconexión con la vida. En mi caso, cuando yo me enfermé, cuando me dieron el diagnóstico y tuve que pasar por una serie de tratamientos y de operaciones bastante duras, no sucedió lo mismo que cuando atravesé los duelos, porque es algo muy distinto atravesar una enfermedad que atravesar un duelo. Cuando yo atravesé mi enfermedad, tuve un impulso de vida muy fuerte, Ya. que es lo contrario al duelo, que es un impulso de muerte muy fuerte. Claro. Fue como un llamado hacia una vuelta a la vida. Yo estaba en un lugar bastante mortífero y ese descubrimiento del tumor y de todo lo que tenía que venir para poder curarme y todo lo que tenía que hacer, me devolvió, digamos, a la vida. Obviamente, después de que eso todo sucedió, esa sensación fue muy fuerte. Creo que yo lo hablaba mucho con mi psicoanalista y le decía, bueno, pero es obvio que a mí me va a pasar esto porque, bueno, pasé por esta enfermedad. Me dice, no es obvio. Me dice, no todas las personas que pasan por un cáncer tienen muchas ganas de vivir. Ya. Y bueno, a mí me pasó esto. Obviamente que post facto sí tengo cosas que duelar, porque perdí muchas cosas en la enfermedad. Entonces, lo que yo tengo que duelar ahora tiene que ver con las cosas que perdí en esta enfermedad, ¿no? Como partes de mi cuerpo, una identidad, un montón de cosas, la fertilidad, no sé, un montón de cosas que perdí, pero que son posteriores a la enfermedad. Claro. Y por eso yo lo distingo del trabajo del duelo, que es un trabajo como de quedarse como enganchado, como una arena movediza de la muerte es el duelo, ¿no? Ese hundirse necesario para después poder atravesar y separarse. Pero bueno, yo lo pienso así. Sí, nosotras estamos de acuerdo con eso, nos mirábamos acá mientras te escuchábamos porque a mí me pasa a menudo cuando la gente habla como con mucha liviandad del concepto duelo con respecto a cualquier cosa. Como no, estoy en duelo porque terminé una relación, o estoy en duelo porque tengo una enfermedad. Es como, no sé, yo no sé tampoco cómo usaba la palabra antes de atravesar un duelo de muerte real, pero a mí sí me choca un poco cuando como que se usa como sinónimo de dolor, cuando dolor no es lo mismo que duelo, ¿no? No, pero bueno, entiendo que el duelo es una experiencia que se atraviesa cuando se pierde un objeto, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso de, no sé, hay duelos, sí, qué sé yo, quién soy yo para decir que es más grave o que es menos grave, pero no sé, en el caso de una separación o de una pérdida muy grande o de... No sé si es tan distinto. Cuando la pérdida es irreparable, ¿no? Claro. A eso quiero ir. Cuando la pérdida no es irreparable, bueno, por ahí no sería pérdida, pero por ahí podríamos usar esa palabra, pero creo que cuando lo que se perdió no se puede recuperar, Hay un duelo. ese es el trabajo, ahí hay el trabajo de duelo, ¿no? Claro. Sí. Porque al final igual todas esas situaciones te dan alguna perspectiva, ya sea de la orientación que necesitas hacer una revisión, obviamente. Encontré increíble la forma en la que decías que, claro, como que el duelo te estaba acercando a la muerte y tu enfermedad te estaba acercando a la vida. O sea, de alguna manera igual te acercaste a este otro como decías tu pulsión de vida o arrojo, como le decimos nosotros, de como querer vivir y como con más ganas realmente. Que al final creo que eso es lo que pasa también. Como uno no se queda como... Es imposible mantener la misma vida que uno tenía, independiente de lo que ocurra. Como que yo creo que eso es quizás lo que uno podría decir, como porque usan el concepto duelo para algunas cosas. También está el tema como de la duración, que yo la pienso harto. El otro día nomás un amigo que hace poco murió su mamá, hace un mes, me preguntó cuánto tiempo me había durado el duelo de mi papá. Y yo como que me reí y me miré la muñeca así como viendo la hora, como onda, no sé, ¿a cuánto estamos? Y le dije, no, o sea, yo me parece que voy a estar en duelo como toda mi vida. Pero la etapa más terrible del duelo te podría decir que más o menos un año, como te podría nombrar diferentes etapas.
Y después hablando con otra amiga que es psiquiatra y me hablaba de este concepto del duelo patológico, que es como cuando la persona se queda en esa primera etapa persistentemente y eso ya requiere otro tipo de intervención, qué sé yo. Pero también me parece que es una pregunta como sí, en realidad yo no sé si pienso que el duelo termina. Solamente llevo 5 años, no sé, tú que llevas 33, ¿tú sientes que sigues en duelo? ¿Sientes que tu duelo cambió, terminó? No, yo creo, hablando de duraciones, yo lo pensé mucho con respecto a la muerte de mi madre, porque yo creo que sí tuve un duelo patológico ahí. Ya. Un duelo más que patológico diferido. Y ahora no me acuerdo exactamente cuánto, pero se difirió unos años, ¿no? Como que en el momento seguí adelante. Claro. Y al par de años tuve una caída bastante fuerte, una depresión. Y entonces estoy de acuerdo con tu amiga psiquiatra en ese punto en que yo creo que los duelos hay que hacerlos y hay que atravesarlos y no posponerlos. Y creo que está bien que tengan un final también, ¿no? Que tengan, obviamente, un final que siempre es subjetivo. Claro. Y que puede durar más o menos, pero creo que justamente porque es un trabajo hay que completarlo, ¿no? Porque si no, digamos, si ese trabajo no se completa, digamos, lo que hay del otro lado es la muerte de la subjetividad. Claro. No, hay que si fracasa ese trabajo es muy difícil seguir adelante con la vida. Entonces yo no creo que sigan duelo, ni por mi hermana ni por mi madre, no. Obviamente sí creo que esos duelos dejaron marcas muy grandes en mi personalidad, en mi vida, en mis emociones. No creo que sigan duelo por eso, pero bueno, obviamente la vida no es la misma, ¿no? Claro. Después de todo lo que uno atraviesa. ¿Y tú sientes que buscaste refugio en algo que te haya ayudado? Por ejemplo, pensamos en la escritura. Si sientes que te sirvió en el duelo, o cómo lo hiciste también cuando eras más chica, en ese principio. Bueno, cuando era chica, en realidad, el refugio que tuve fue el psicoanálisis. Mis padres me mandaron rápidamente a tratarme con una psicoanalista. Y que yo lo distingo bastante de la terapia, ¿no? Porque la terapia es como lo que a uno le ayuda como a salir para adelante, y el psicoanálisis es lo contrario, ¿no? El psicoanálisis lo que hace es poner el dedo en la llaga, volver siempre lo mismo, repetir, recordar. Creo que el psicoanálisis fue gran ayuda. Después, bueno, uno va creciendo. Yo también, como dije, era preadolescente, entonces tenía toda la vida por delante y entonces mi adolescencia, mal que mal, fue una adolescencia feliz, porque también había mucho nuevo por descubrir. Y después, con respecto a la escritura, hablando de duelos diferidos, ¿no? Porque como que yo la escritura del libro la hice, no sé, 20 y pico de años después de la muerte de mi hermana. Y la verdad es que sí me sirvió un montón. Pero no solo escribirlo, sino ver cómo se recibió este libro. La recepción del libro me ayudó mucho. Nunca la imaginé. Yo pensé que mi libro lo iban a leer mis amigos y 20 personas más y ya. Entonces eso me sorprendió muchísimo y produjo un efecto terapéutico, si quieren. Ver que ese libro existe en el mundo, haberlo terminado, haber podido dar ese testimonio, haber podido hablar, ¿no? Porque uno de los temas fundamentales del libro es la incapacidad de acceder a la palabra con respecto a ese duelo. Entonces, creo que poder acceder a la palabra y poder sublimar de algún modo todo ese dolor sí me sirvió personalmente, y creo que el efecto del libro en el mundo también me sirvió. No escribirlo, sino ver que ese libro producía un efecto en el mundo. En otras personas, en los lectores que habían tenido, que les había pasado algo similar. Hay una cosa que a mí me marcó mucho de cuando nosotros conversamos en el verano con respecto a este mismo tema, que era que tú me decías que sentías que haberlo escrito le había como devuelto la entidad a tu hermana. Sí, totalmente. Porque, bueno,
durante muchos años en mi familia fue muy difícil hablar del tema porque el shock fue muy grande, el trauma fue muy grande. Entonces, poder volver a hablar de eso y que otros, poder dar testimonio, quiero decir, ¿no? Y devolverle una palabra a esto que sucedió y hacerlo público, a mí me produjo una reparación interna muy grande. Yo ayer nomás me acordaba de esa conversación que fui al lanzamiento de un fanzine acá en Chile, de una chica salvadoreña, que más ratito voy a recomendar bien la publicación, pero que su padre murió por un asesinato cuando ella era niña. Y hablaba de este hecho de escribir sobre su padre y decía que los textos eran inútiles. Y yo le pregunté que a qué se refería con que eran inútiles y me dijo... Sí. Como que el texto... Yo creo que la literatura no... Sí. No. Como que el texto no hace nada en el fondo. Como que decía, lo que tú ves, como que no puedo ganar un juicio con un texto, no puedo saber qué mató a mi padre con el texto. No como devuelve la vida como en sí. Claro, como que en ese sentido es inútil. No. Pero lo único que sí me permitió el texto fue conocer a más gente que había vivido lo mismo y como agruparnos, digamos. Y me acordé justamente de eso, de que tú me habías dicho como, no sé si tiene o no tiene una utilidad, pero al menos para mí, como que le devolvió la entidad a mi hermana y ha permitido como dar este testimonio y que más gente diga, oye, a mí también me pasó, o yo no había sabido ponerlo en palabras. Sí, porque mucha gente piensa que las personas que hemos sufrido duelos curamos algo en el acto creativo, ¿no? Como que a través del acto creativo hay como una suerte de catarsis de ese dolor. Que puede ser parte, en verdad, porque obviamente que el arte sirve para eso, pero no es para lo único que sirve. Y estoy de acuerdo con esta chica, como que al fin y al cabo el libro, bueno, en el caso de ella por ahí tiene otras consecuencias de orden jurídico y de orden social, pero es verdad, el libro en sí no sirve para nada, pero después te das cuenta de que sí produce un efecto, ¿no? En los demás y como espejo en uno, porque ese efecto rebota también. Claro. Entonces, sí, creo que coincido. Yo creo que precisamente, bueno, no sé, Conce, pero cuando tú encontraste el libro de Dolores fue también cuando estabas leyendo muchas cosas sobre duelo. Estaba literalmente en un club de lectura y escritura sobre la muerte. Y pasa eso, como cuando yo entré al club de duelo, dijiste como, ok, podemos acercarnos al tema a través de la lectura. Y me recomendaba cosas y yo decía, eso es como, estoy como durmiendo poco, pensando mucha cosa, con pena, y era como, no sé cómo describir las cosas. Este libro me está ayudando a poner las cosas en palabras, como realmente sirve también para eso, como uno agradece después, como, qué bueno que no estoy sola en esto. No, y la literatura tiene una gran, digamos, hay una gran tradición de escritores y escritoras que han escrito sobre pérdidas importantes, entonces uno ahí se siente como, ¿no? Como que entrar en esa tradición siente más acompañada de alguna manera. No sé si tú te leíste, Dolores, Nada se opone a la noche, de la Delfín de Vigan. Sí, lo he leído, pero hace muchos años, hace como unos 10, 15 años, así que, pero me acuerdo. Cuando ella parte al principio del libro, como que explica lo que va a hacer, dice que bueno, que estas fueron las cosas que pasaron y que habló con sus tíos y con sus hermanos y con todo el mundo, y entonces como que me propuse hacer lo que tanta gente se propuso hacer antes que yo, y voy a escribir un libro sobre mi madre, como es lo menos original que puedo hacer, y voy a escribir sobre la muerte de esta persona que me impactó tanto. Sí, pero por algo todos volvemos a caer ahí, ¿no? Claro. Porque es la pregunta fundamental, ¿no? La pregunta por la madre. No hay una pregunta más importante que esta, la pregunta por el origen. Claro. ¿No? Y creo la pregunta que por el fin también, luego. Y por el fin también, exacto. Entonces creo que, digamos, toda la literatura se podría condensar entre esos dos puntos. Claro. Sí, totalmente. Esos dos umbrales. Bueno, Dolores, te damos muchas gracias por venir hoy día a nuestro club. Estás invitada a venir presencialmente cuando tú quieras. Sí, puedes venir cuando quieras acá y nada, recomendamos mucho tu libro, es precioso, tiene
Yo lo tengo acá en el Kindle remarcado con muchas frases y le mandaba a la Conce, esto es hermoso. Aparte que nos pasó Bueno, muchas gracias. nos pasó que teníamos mi copia del libro, que es la que Dolores me firmó en el verano, y estaba perdida, cual fue una tragedia para mí, y la busqué, y finalmente la encontré y dije, menos mal, porque iba a perder no solo la firma, sino además los destacados, que era lo más importante. Sí, po. Muchas gracias por la invitación y me encantaría visitarlas. Así que si en algún momento ando por Chile, les aviso. Nosotros te armamos conversatorios acá, todo, para que tengan una agenda llena. Espectacular. Gracias, Dolores. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande. Vale, chao. Bueno, entonces, lo prometido es deuda. Les voy a contar un poco más de esta publicación que conocí ayer y que apenas la tuve en mis manos, dije, esto se va a las recomendaciones del Club de Duelo. Se trata de la primera plaquette de la editorial Falso Azufre. Plaquette es una especie de, como un fanzine un poquito más elaborado, más grande. Falso Azufre es una editorial chilena-argentina que es bien nueva y tiene... Ya me parece que han sacado 4 libros muy bonitos y esta es la primera publicación que no es libro que lanzan. Se llama Selfie con Padre y está escrito por una autora de El Salvador que se llama Elena Salamanca. Ella escribió este texto hace casi 10 años, el 2014, y en él cuenta cómo ha sido como su vida de huérfana luego del asesinato de su padre, que es una realidad que ocurre bastante en El Salvador y en otros países de Latinoamérica y que además en su caso fue una realidad que la obligaron a callar. O sea, que ella no podía contar que su padre había sido asesinado, solamente podía contar que había muerto. Y lo que ella hace es un ejercicio breve, pero muy, no sé, filoso, por decirlo de alguna manera. Es un texto muy cortito, pero es realmente hermoso. Yo en las 24 horas que lo conozco ya me lo he leído como 4 veces. Va como invocando las imágenes que ella tiene de su papá, que son apenas 2 fotos. Y una de ellas es ella niña al lado del ataúd en el funeral. O sea, realmente no tiene imágenes con su padre. Y luego son todas las imágenes que ella empieza a construir en su vivencia del duelo, digamos, mirarse al espejo y reconocer a su papá en su cara, imaginarse cosas que no ha vivido con él. Es realmente preciosísimo, muy lindo, se puede encontrar acá, ya va a empezar a aparecer prontamente en librerías y lo recomiendo. Selfie con Padre de Elena Salamanca por Falso Azufre. Y mi otra recomendación también es de Falso Azufre y es el libro El eco de mi madre, de la argentina Tamara Kamensain. De Tamara ya recomendamos el libro de Tamar en la primera temporada, que era sobre la muerte de su ex marido, y este es un libro de poemas que ella escribió en el último tiempo de vida de su madre, que murió con Alzheimer. Entonces lo que ella hace en esas primeras como aproximaciones a ese duelo es hablar de cómo su madre va perdiendo el lenguaje, cómo ellas pierden esa capacidad de comunicarse, también de cómo ella se convierte un poco en madre de su madre y también revisita el duelo de su propia madre cuando ella perdió a un hijo que nació y falleció poquito después de haber nacido. Es un libro muy bonito, es muy barato, vale menos de 10 lucas, cosa que no ocurre hoy en día, así que lo recomiendo totalmente. Esas son mis 2 recomendaciones de hoy, las 2 de Falso Azufre. Yo hoy día vengo con recomendación, amiga. Wow, va a llover. De hecho, está lloviendo. Está lloviendo. Quizás va a llover en otras partes. Pero en realidad creo que el libro me encontró. No sé, mi Instagram está con un algoritmo particular y me empezó a aparecer algunas chicas como... ¿cómo se dicen? ¿Bookstagrammer? ¿Cómo se dice? Sí. Booktuber. Claro. Qué boomer esta parte, como que no sabemos cómo se dice acá. Bueno, recomendaciones de libros. Y nada, no sé si yo no presté suficiente atención, si mi algoritmo ya me está mostrando solo cosas de duelo, pero bueno, me llevó al libro de la maravillosa periodista y editora argentina. Ojalá fuera chilena. Ojalá, ya me la estoy robando. Leila Guerriero, y el libro se llama Teoría de la Gravedad, que es una recopilación de sus columnas publicadas en el diario español El País,
columnas que empezó a sacar desde el 2014. Nada, me llevé la sorpresa de que es un libro muy hermoso, cortito además cada una, de reflexiones de sus duelos, de la muerte de su abuela, su mamá, incluso de cómo estos duelos afectaron su relación de pareja, la llevó a separación. Es un relato muy sincero, íntimo, cada uno por separado, como son columnas, pero todos también están hiladas bajo lo mismo. Bueno, y la pluma de Leila es increíble, es emocionante, te interpela directamente en realidad lo que va diciendo. Y les quiero leer algunos extractos de una de estas columnas que se llama Antes. Antes de que todo se termine, antes de que cierren la casa y vendan los muebles y regalen los libros, antes de que se terminen los días felices y las tardes de domingo, antes de la última agenda, del último viernes, del último bar, del último baile, antes de que se apaguen todas las cúpulas y todas las pantallas, antes de que las polillas se coman los restos de la lana y las almohadas, antes del final de las mascotas, antes, mucho antes, hay que vivir. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Qué admirable el que no piensa, la vida huye cuando ve un relámpago, escribió Basho. Admirable los que están en el tiempo sin pensar en él. Muy lindo. Por favor, lean todo de Leila. Sí. Quiero agregar. Estaba hablando como la gente que empieza a hablar en infinitivo, que detesto. Quiero agregar que Leila Guerrero se hizo media viral el año antepasado cuando ganó el Mundial de Argentina, porque hizo una columna preciosa sobre cómo el Mundial Argentina lo había ganado porque su papá había hecho una cábala que era como no ver el partido. Y que ese había sido como el gran sacrificio que su padre había hecho por la patria y a lo mejor les suena por ese lado, es la misma. Así es que... y esa columna búsquela también, porque es muy bonita. Sí. Con las recomendaciones que van a estar en nuestro Instagram @clubdeduelo, llegamos al final de esta sesión de segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos y por estar acá siempre. Nos vemos en 2 semanas más. Chau, chau. Chau. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.